Hola mi gente bonita de YouTube, aquí Medium con el capítulo 46 de esta historia. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, ni los animes de Naruto y One Piece, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Dicho esto, los dejo con el fanfic. 46. Espada en mano. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de One Piece. Cuidado con el escorbuto. Podría poseerlo, pero no creo que sea muy divertido. Capítulo 46. Espada en mano. Joder. Naruto pensó frenéticamente mientras intentaba salir de la ciudad de la tribu Kuja. La razón de su desesperación era por el hecho de que Johnny estaba, hasta donde podía sentir, cara a cara con un Monkey de Luffy monumentalmente enojado. Mierda. Johnny era luchador y un combatiente mejor y más poderoso de lo que jamás se creería, pero Luffy era Luffy. La única posibilidad que realmente tenía era que Luffy todavía estuviera herido, pero probablemente sacrificaría esa ventaja por la misma razón. Como Luffy estaba herido, no querría empeorar las cosas. Eso habría sido admirable si Luffy no fuera mucho más fuerte que Johnny. En este caso simplemente no fue inteligente. Mirando hacia abajo desde cómo se transportaba sobre los tejados de muchos de los edificios de la ciudad, Naruto se alegró de moverse lo suficientemente rápido y silencioso como para que nadie lo hubiera notado. Probablemente no tenía muchos fanáticos allí, y con toda la prueba del modo chakra de la bestia con cola que había corrido contra Jinbei antes, la mayoría de los Kujas que habrían sentido la liberación inicial de chakra probablemente estaban nerviosos. A Naruto le gustaba mucho Luffy, pero en este caso Johnny era lo primero cualquier día de la semana. Habrían estado al otro lado de la isla, ¿verdad? Tendría que encender los posquemadores para llegar allí en el momento oportuno. Fue entonces un segundo Shunshin. Apuesto a que desearías haber aprendido cómo hacer esas marcas correctamente solo con tu chakra para poder simplemente ir ahí sin con tu amigo, ¿no? Puedes hacer un jutsu de sellado elaborado con suficientes dispositivos de seguridad para mantener todos los Biju a salvo. Pero no puedes aplicar un marcador diminuto. No me digas que todavía estás usando los que Minato hizo hace un siglo. Yo, Kurama. Naruto pensó para sí mismo en voz alta, esperando que reverberara en el cráneo de su compañero zorro. Cállate. Oh, buena. Aparentemente el sarcasmo era un lenguaje que las habilidades de Kurama no habían embotado. Te odio tanto ahora. ¿Por qué pareces tan enojado? Porque después de que aprovechaste mi chakra para patearle el trasero a ese Gyojin, finalmente encontré algo de tiempo para usar nuestra conexión para verificar la condición de tu cuerpo, y tengo que preguntarte, ¿cuánto tiempo pensaste que podías ocultar lo que de todos los Kinjutsu ignorantes y tontos que puedes usar, tendrías que usar el que realmente podría matarte de alguna manera? Oh, no esperaba que eso volviera a él tan pronto. ¿O alguna vez realmente? Cuando lo usó, Kurama no había estado allí y no había anticipado que sería necesario traerlo de regreso al redil. Solo había una cosa que había hecho que valía la pena recordar recientemente y que Kurama podría haber notado y que lo habría molestado de alguna manera, y no fue destructiva. En realidad, todo lo contrario. En realidad, no estaba ocultando lo que hice. Simplemente no era importante. Solo confía en mí, correcto. No es importante. Esa es la palabra clave aquí. Voy a arrancarte la cabeza de un mordisco cuando lleguemos a algún lugar donde no tenga que incendiar una ciudad entera para hacerlo. No hay excusa para usar ese jutsu y tú lo sé. Podemos hablar de esto más tarde. Tal vez cuando uno de mi equipo no esté en peligro de quedar lisiado y de que le envíen el culo a casa, en el East Blue, para siempre. Los piratas Kuja que estaban lo suficientemente bien aclimatados a su Haki pudieron sentir una gran explosión de poder de la ciudad que significó que Naruto se movía a la máxima velocidad básica para alcanzar a su compañero de tripulación antes de que el alboroto de Luffy lo reclamara como víctima. XXX, en otro lugar de la isla de las mujeres, con Johnny estaba a una buena distancia de un Luffy fuertemente vendado que resoplaba como un toro y miraba como un agujero a través de él. Sin embargo, el espadachín basado en la velocidad no estaba solo, con una joven rubia Kuja parada detrás de él.
Sí, dijo Honey, sujetando con fuerza el mango de su espada envainada, voy a necesitar que te mantengas fuera del camino, porque no creo que seas lo suficientemente rápido para dispararle. Disculpe. Marguerite dijo con una mirada fija a su posible protector. Puede que sea joven y puede que no se me considere lo suficientemente fuerte como para unirme a los piratas Kuja, pero soy una guerrera de la tribu Kuja. No necesito un hombre para pelear mis batallas por mí. Gomu Gomu no Rocket, Gum Gum Rocket. Sostenga ese pensamiento, dijo Honey mientras levantaba a Marguerite en sus brazos nuevamente para esquivar los brazos de Luffy que los pasaban disparados para agarrar un par de árboles e impulsar su cuerpo hacia ellos como una onda. Fue un error por poco, y por la forma en que la chica miró después de que él la dejó nuevamente en el suelo, se dio cuenta de que ni siquiera estaba acostumbrada a seguir ese tipo de velocidad. ¿Aún crees que quieres luchar contra eso? Marguerite miró la fila de destrucción que Luffy había logrado arrasar a través de los árboles que previamente habían estado detrás de ellos y midió que tenía 50 metros de profundidad, con el hombre todavía hirviendo y mirándolos con ira mientras se giraba para enfrentarlos nuevamente. De hecho, parpadeó antes de ver a Honey caminar frente a ella nuevamente. Esto la despertó y señaló con miedo a Luffy. ¿Quieres luchar contra eso? Honey simplemente le dio la espalda, pero si ella hubiera mirado más abajo, habría visto sus rodillas temblar. Si pudiera ver su rostro, definitivamente vería lágrimas de terror corriendo por su rostro. No. No quiero luchar contra eso. No después de las cosas que he visto hacer a este tipo. Pero tenía que hacerlo. No había ningún honor en huir y dejar atrás a esa chica. Estaba cansado de necesitar siempre ayuda si realmente quería lograr algo o ganar. Incluso algunos de sus ataques de velocidad requirieron que Yosaku usara su fuerza para lanzarlo y darle un impulso inicial primero. Estaba cansado de admirar a personas como Naruto, Zoro, Sanji, Luffy, e incluso Soren, como personas que eran fuertes y tenían algo digno de admirar. Quería que la gente viera algo en él digno de admirar, pero eso nunca sucedería si simplemente se escapaba cuando las cosas se ponían difíciles y estaba solo. Entonces él pelearía. Incluso si perdiera y perdiera mucho, pelearía. Tal vez podría desgastar a Luffy lo suficiente como para obligarlo a detenerse. Honey suspiró y giró su funda en la posición en la que la sostenía en su cintura. Bien. Hagamos esto. Sus pies se arrastraron por la hierba y la tierra para acomodarse en su postura de Yajutsu antes de indicarle a Luffy que se acercara. Luffy cargó hacia adelante, al igual que Honey con la mano en el mango de su espada, listo para liberarla. Luffy estaba herido, por lo que no iba a ser tan rápido, y Honey logró ponerle el empeine encima. Ser rápido no se trataba solo de movimiento, sino también de sincronización, y el suyo fue lo suficientemente bueno como para aterrizar primero con un movimiento deslumbrantemente rápido, Subaru J, Sliding J. Para completo disgusto de Honey, los brazos de Luffy bloquearon su torso donde había estado apuntando a atacar con el primero de su ataque invisible, y lo hizo sin doblarse en absoluto. Detrás de sus gafas, sus ojos se abrieron al recordar que el cuerpo de Luffy era inmune a todos los ataques contundentes excepto a los más poderosos, y que la parte trasera de su espada estaba desafilada para evitar matarlo. Luffy agarró ambos hombros de Honey con nada más que malas intenciones en sus ojos. Kragu. Luffy metió su pie directamente en el estómago de Honey y lo pateó, estirando su pie para empujarlo más lejos. El hombre de goma saltó hacia adelante, dando vueltas rápidamente en el aire mientras se tambaleaba y estrellaba su frente contra la de Honey. Gomu Gomu no Marunoko, Gum Gum Butsau. Debido a que lo mantuvo en su lugar después de asestar el golpe, Honey no se deslizó ni se fue volando. Su cabeza se echó hacia atrás y se congeló mientras su cuerpo se contraía antes de caer de rodillas. Luffy se paró sobre él, agarrándose de sus hombros y respirando con dificultad. Durante el transcurso de todo esto, Marguerite había apuntado su arco hacia ellos dos, pero bajó su puntería después de escuchar el crujido de piedra del cráneo de Luffy contra el de Honey. Se suponía que no podías oír cosas así. El ruido era asqueroso. Honey puso una mano en uno de los antebrazos de los brazos que todavía lo sostenían y se puso de pie con la cabeza todavía inclinada hacia atrás antes de llevarla hacia adelante y darle un cabezazo a Luffy a cambio. No le afectó, pero ese no era el objetivo del movimiento.
Solo necesitaba algo de espacio. Josenixen, Primary Flash. Con un destello plateado, Honey volvió a envainar y desenfundó su espada nuevamente con un giro en el cuerpo de Luffy, enviándolo deslizándose hacia atrás por el suelo y obligando a su cuerpo a estirarse hacia atrás antes de que Luffy la rompiera hacia atrás como una banda elástica para golpear con ella a Honey, quien lo bloqueó sosteniendo la funda de su arma. La sangre cubrió el rostro de Honey, pero soportó el ataque antes de sacar su espada de la funda en su otra mano en un tiro de corto alcance mientras le daba varios golpes rápidos a Luffy, quien logró responder de la misma manera. Basta, Luffy Nikki. Haces. Cállate. Gomu Gomu no Gatling, Gun Gun Gatling. Luffy inmediatamente respondió con golpes forrosos y rápidos que obligaron a Honey a desviar su estrategia de ataque a defensa para poder lidiar con el alcance que le proporcionaba el estiramiento de Luffy. Usando tanto su espada como su vaina con gran destreza, pudo alterar sus golpes para desviar los golpes de Luffy para pasar y evitar que lo golpearan. Era como estar en el ojo de la tormenta, y se demostró al final del bombardeo cuando las mangas de la chaqueta de Honey fueron destrozadas para mostrar que sus brazos eran extremadamente musculosos para alguien de su tamaño. El consuelo de Honey a pesar de la intensidad de la pelea fue que al menos Luffy no estaba usando sus técnicas Gear Secondo Gear Third, probablemente porque su cuerpo definitivamente no podía soportar esas cosas en su estado actual. Aún así, las cosas todavía no pintaban bien. ¿A quién le importa? Honey pensó para sí mismo. Ya no importa si esto fue una tontería o si no puedo ganar. En lo que respecta a esto, ahora era algo simple, simplificado. Ganar no era el punto. Nada de esa sangre que fluía a través de los vendajes de Luffy era de nada que Honey hubiera hecho. Seguir luchando y hacer estragos lo estaba matando. Entonces tuvo que hacer algo para detenerlo. Puede que no sea el mejor espadachín, pero seré el más rápido. Mi sorteo será tan rápido que atravesará la luz. Pensó Honey para sí mismo, apretando los dientes mientras todo parecía moverse en cámara lenta. Él y Luffy cargaron el uno contra el otro de nuevo, y Honey supo que ambos se movían exactamente a la misma velocidad que siempre se habían movido, pero para él se sentía como si estuvieran corriendo el uno hacia el otro. Fue extraño. Nunca antes había tenido ese tipo de claridad. Fue empoderador y extraño. ¿Qué diablos estaba pasando? Las cosas lentamente comenzaron a acelerarse y Honey, dándose cuenta rápidamente de que esto no duraría mucho, liberó su espada lo más rápido que pudo. Para su sorpresa, sintió que la funda de su espada se calentaba mientras la liberaba debido a la fricción. Cuando el acero se liberó de su prisión, pudo ver el interior de la vaina brillando al rojo vivo con fuego ardiendo desde el extremo. Mukaikase Wakiru, corte de viento en contra. Ra. Luffy fue aplastado por un golpe de la espada de Honey que ardió lo suficiente como para liberar un arco de energía llameante en el aire que reprendió al hombre de goma. De hecho, le dolió. El intenso ataque fue visto desde una corta distancia por Marguerite, quien sabía lo que acababa de ver. Eso fue todo. Su rostro se iluminó al ver la inexplicable maniobra de ataque de Honey. Eso fue. Lo lograste. Ese fue Aki. No podía creerlo y acababa de recibir la confirmación de que lo había hecho. Ese sorteo fue tan rápido que las chispas al liberar su espada eran lo suficientemente calientes como para que el rayo que causó en el aire ardiese. ¿Qué? ¿Qué? Mirando su espada con sorpresa, volvió a mirar hacia arriba al escuchar una serie rápida de ruidos de pisotones y un silbido y vio a Luffy, con la piel roja por el vapor que salía de su cuerpo. ¿Qué demonios fue eso? Parecía que Luffy estaba usando uno de sus brazos para alinear un tiro con el otro, por lo que Honey se preparó para Gomu Gomu no Jet Pistol, Pistola Jet Gun Gun. Parecía imposible, ya que el golpe de estiramiento de Luffy realmente parecía tan rápido que era una bala disparada con un arma. Honey anticipó por un segundo el puñetazo que le estrelló en la cara. Había visto venir el normal incluso si hubiera sido bastante rápido en sí mismo, pero esto era absurdo. Fue testigo del movimiento del cuerpo de Luffy para descorcharlo, pero nunca pudo ver el movimiento del brazo. El cuerpo de Honey golpeó contra una estructura de roca, pero no cayó, sino que tropezó sobre sus pies después de que su cuerpo rompió la superficie exterior. Eso acaba de suceder. Tampoco llegó a ver la continuación.
Gomu Gomu no Jet Gatling, Gum Gum Jet Gatling. Inclinándose hacia adelante para prepararse, los brazos de Luffy se dispararon hacia Honey tan rápido en una rápida sucesión que lo único que se podía ver eran corrientes en chorro donde sus brazos cortaban el aire y sus puños impactaban en el cuerpo de Honey. Los golpes fueron lo suficientemente fuertes como para destruir el monolito de roca que el cuerpo de Honey estrelló contra él. Y eso demostró hasta qué punto llegaba la distancia entre los dos en fuerza. Incluso con un avance increíble como el de descubrir su propio Haki, no fue suficiente para cerrar la brecha. Honey. Marguerite gritó al ver caer el violento golpe. En realidad, decir que lo vio aterrizar habría sido incorrecto ya que no lo vio. Pero podía ver con toda claridad lo que había hecho. Corrió hacia el lugar donde había visto aterrizar el cuerpo de Honey, pero antes de que pudiera llegar hasta allí, Luffy comenzó a acechar. Luffy, detente ya. Ya es suficiente. Apártese del camino. Dijo Luffy, todavía hirviendo de ira y agresión, mientras el capitán de los piratas de sombrero de paja avanzaba pisando fuerte. Marguerite sacudió la cabeza y se dirigió directamente hacia el camino de Luffy, levantando su arco de serpiente hacia él solo para encontrarlo justo en su cara, agarrando su brazo destinado a tirar una flecha hacia atrás. Su agarre fue lo suficientemente fuerte como para saber que estaba dejando una huella en su muñeca y ella podía sentir su articulación tensarse bajo la presión. La otra mano de Luffy estaba retenida y lista para golpear cuando vio una especie de premonición de una espada atravesándolo e inclinó su cuerpo fuera del camino mientras la espada de Honey volaba a través de un espacio entre su torso y el de Marguerite. La distracción le permitió a Honey salir corriendo de la nube de polvo causada por el monolito destruido, sacó a Marguerite del agarre de Luffy al deslizar su funda entre los dedos de Luffy para estirarlos y permitirle una abertura para retirar su mano. No puedo dejarte hacer eso. Su chaqueta ya no existía, revelando una camisa de malla metálica debajo y el cuerpo cubierto de moretones rojos sangrantes que habían sido tonificados por el entrenamiento día tras día en el sádico manicomio que era la tripulación del Foxhound Pirate. Después de todo eso, si había algo en lo que alguien podía decir que era bueno era en que le patearan el trasero. Marguerite retrocedió unos pasos, sin apartar los ojos de la forma de Honey. No tienes que. Sí lo hago. Honey dijo antes de que ella pudiera decirle que no necesitaba soportar todo esto. Ese es el tipo de hombre que quiero ser. Quiero salvar a la gente. No quiero que Luffy Nikki se lastime. Se giró hacia ella y le dedicó la sonrisa más fuerte que pudo dada la situación. No quiero que te lastime. Goma de chicle. No necesito que te lastime, idiota. Antes de que Luffy pudiera golpear a Honey nuevamente, una mancha amarilla surgió de la nada y sacó a Luffy del claro antes de que pudiera asestar otro golpe mejorado con Gear Second. Mientras Honey y Marguerite estaban solos, el primero balanceándose aturdido en el lugar, un segundo Naruto apareció frente a ellos. El capitán y su subordinado se miraron fijamente durante un periodo de tiempo no especificado, uno en condiciones mucho peores que el otro. Y no hacía falta decir quién era. El segundo Naruto que apareció en escena y se detuvo miró a Honey y frunció el ceño. Día difícil. Honey simplemente sonrió y le levantó el pulgar. Casi, lo tengo. Naruto simplemente sacudió la cabeza y puso una mano en el hombro de Honey. ¿Valió la pena? Al principio, Honey solo miró a Marguerite y vio sus ojos temblar por su condición antes de volverse hacia su capitán. Diablos, sí. Bien. Dijo Naruto antes de golpearlo en la cabeza con sus dedos índice y medio. Después de todo lo que había tomado, esto dejó a Honey inconsciente y cayó al suelo, al menos hasta que Marguerite preparó su caída y lo atrapó. Sacudió la cabeza y le dio la espalda cuando la chica Kuja comenzó a preocuparse por la condición de Honey. No dejes que muera hasta que yo regrese. Lo mataré yo mismo. Con eso, Naruto se convirtió en nada más que humo, pero ella no se dio cuenta. XXX, con Naruto y Luffy, tanto Naruto como Luffy se separaron después de volar una cierta distancia a través de la jungla. Naruto saltó de un árbol y aterrizó en el suelo mientras Luffy dio una voltereta hacia atrás y aterrizó profundamente agachado en el suelo. ¿Terminamos?, preguntó Naruto con una mirada severa en su rostro antes de golpear su palma y sus ojos adquirieron un pigmento naranja con iris parecidos a los de un sapo. ¿Por qué te golpearé hasta que dejes de moverte? ¿Quieres hablar en su lugar?
Tiempo de activación, se ha ido, Luffy. Ya lo sé. Luffy disparó otro golpe con pistola jet que Naruto fue lo suficientemente hábil como para atraparlo en sus manos, pero aún así lo envió deslizándose por el suelo hasta que sus talones cavaron una zanja de 4 pies. Si fuera un sueño, desperté después de que Honey me quemara. Honey quemó a Luffy. ¿Cómo? Tendría que descubrir de qué se trataba todo eso más tarde, pero por ahora, esquivarlo. Luffy estaba tratando de superar a Naruto con una velocidad cegadora, pero incluso si no hubiera resultado herido, le habría resultado un poco más allá de su capacidad lograr golpear a Naruto en modo sabio mientras luchaba por pura ira y deseo de lastimar algo. Si había algo que Naruto sabía acerca de pelear enojado después de todas las veces que había tenido que hacerlo, era cómo te hacía priorizar el daño a un oponente. Se trataba de causar el tipo de daño que se podía ver en un oponente. Sacar sangre era el nombre del juego cuando estabas enojado. ¿Por qué? No puedo. Yo. Golpeé. Tú. El cuerpo de Luffy se movía tan rápido como podía para intentar golpear a Naruto con un puñetazo, una patada, cualquier cosa. Pero no aterrizaba nada. Esto no era como golpear a Honey, donde una vez que Luffy aprovechó el gearse con toda la velocidad de Honey terminó sin significar nada después de que no sabía cómo usar su Haki. Naruto estaba en modo sabio, sabía muy bien cómo usarlo tanto en velocidad como en habilidad precognitiva, estaba acostumbrado a usarlo y había tratado con personas más rápido que Luffy. Todo eso cambió cuando Luffy vio que los ojos de Naruto volvían a la normalidad. La poca energía natural que Naruto había podido acumular sobre la marcha se había disipado y ahí estaba la oportunidad de Luffy. Poniendo todo lo que tenía para cortar la distancia rápidamente, los brazos de Luffy se extendieron detrás de su espalda, cuando apareció al lado de Naruto, tan rápido que la gente no habría podido verlos estirarse. Gomu Gomu no Jet Bazooka, Gum Gum Jet Bazooka. Los empujó a ambos hacia Naruto, logrando ver un atisbo de sorpresa en sus ojos hasta que desapareció en una voluta dorada. Los brazos de Luffy volaron hacia adelante en un abrir y cerrar de ojos en uno de sus movimientos de golpe de gracia y no golpearon nada más que aire. ¿Qué? ¿Usó esa cosa suya de ira y sin otra vez? Si lo hizo, ¿a dónde fue? Ninguno de sus estúpidos cuchillos estaba por ningún lado. Una visión de ser golpeado le hizo cosquillas en el fondo de la mente de Luffy, pero no se movió lo suficientemente rápido para reaccionar y terminó siendo golpeado una vez por algo que no podía ver. Luego 2 veces. Luego 3 veces. Luego todo hasta que finalmente cayó sobre manos y rodillas. Pero no por los duros golpes que había estado recibiendo. Naruto se había estado reprimiendo mucho en eso. Finalmente, Naruto se detuvo frente a él y se quedó en su lugar, brillando con el efecto del modo chakra de la bestia con cola. Fue casi suficiente para hacerle saltar una lágrima ante la cantidad de pura emoción negativa que salía del espíritu del normalmente alegre joven. Estoy tan débil, dijo Luffy, golpeando el suelo. ¿Has estado haciendo esto durante cuánto? ¿Un año? Naruto preguntó a cambio. No eres tan débil. ¿Tienes alguna idea de cuánto tiempo me llevó volverme lo suficientemente fuerte como para empezar a marcar la diferencia? Definitivamente fue más de un año. Eso no importa. La cabeza de Luffy se volvió hacia Naruto con los ojos llenos de lágrimas. Entrené durante 10 años en casa solo para ser lo suficientemente bueno para hacer esto. Quería ser fuerte como Ace, pero todo lo que hice fue entrar en el murió protegiéndome. ¿Cómo puedo ser el rey pirata si necesito que mi propio hermano muera salvándome? Se encontró levantado por los hombros para que Naruto pudiera mirarlo a la cara, justo antes de darle un cabezazo. Luego dejó caer a Luffy y pasó junto a él para sentarse en el suelo. ¿Entonces crees que Ace murió en vano porque te protegió? El cabezazo en sí dolió muchísimo porque Naruto había estado en su estado de chakra ascendido cuando lo hizo. La cabeza de Luffy cayó hacia atrás antes de que Naruto le diera una sacudida firme para recuperar su atención. Pero Luffy nunca lo había ignorado, habría estado bien. Ese tipo Akainu, ni siquiera habría tenido que lidiar con él si yo no fuera tan débil que lo ralenticé. Oh. Naruto dijo, ¿eso es todo? Luego dejó caer a Luffy al suelo como si fuera un saco. Mira, Luffy, conocía a Ace antes.
Si ese tipo pensara que eras una carga, ¿no te habría dicho que volvieras? El rubio solo negó con la cabeza, no, lo único que me dijo que hiciera fue tener cuidado contigo. Probablemente para asegurarme de que cuando algo como esto sucediera no te desmoronaras así. Ace era el tipo más fuerte que conocía. El dócil capitán pirata parecía absolutamente destrozado. Se suponía que no debía morir. Las personas de Luffy que amaba, algunas con las que crecí, algunas que probablemente todavía podrían empujarme a pelear hasta el día de hoy, fueron asesinadas. Bueno, dime qué se supone que debo hacer al respecto. Solo hay dos cosas que realmente puedes hacer, admitió Naruto, rascándose la cabeza al tratar de encontrar una manera adecuada de decirlo. Puedes entender que esto es lo que elegiste hacer, y que debiste haber sabido desde el principio que siempre había una posibilidad de que alguien muera. Eso no es lo suficientemente bueno, dijo Luffy, mientras se ponía de rodillas, con la cabeza gacha. La forma en que se sacudió casi parecía como si estuviera a punto de atacar de nuevo. ¿Qué clase de respuesta débil es esa? Naruto simplemente se encogió de hombros. Bueno, para eso sirve la segunda cosa. La otra cosa que puedes hacer es volverte tan fuerte que no importe. Puso su mano sobre la cabeza del joven pirata y pasó junto a él. Eso es todo. Básicamente, sus opciones eran callarse y lidiar con ello, o callarse y volverse tan poderoso que tal cosa dejara de ser un factor. Según Naruto no había término medio. No es un medio fácil de aceptar para él. Pero este era Luffy. Un tipo así solo quería una solución a la que agarrarse. No importaba lo difícil que fuera realizar la tarea o si se percibiría como imposible. Y no era como si esto no hubiera sido algo en lo que no hubiera pensado como método tampoco, era solo que la forma en que Naruto lo dijo, como si fuera tan simple como aprender a caminar, lo desconcertó. Había estado entrenando durante 10 años solo para ganar fuerza suficiente para navegar. Había desarrollado una nueva técnica para enfrentarse a los enemigos más poderosos con los que se topaba en Grand Line. Y aquí estaba escuchando que simplemente lo estaban descartando como nada más que alguien diciendo, genial. Hiciste todo eso para llegar hasta aquí. Ahora hazlo mejor porque no fue suficiente. Me gustaría tener una manera de que básicamente hicieras trampa para hacerlo como yo lo hice, dijo Naruto, con las manos entrelazadas detrás de su cuello casualmente mientras caminaba cerca de un acantilado para mirar el gran océano azul, pero no lo hago. Así que tienes que esforzarte y hacer el trabajo de la manera más difícil. Bien dicho. Con una sonrisa en su rostro, el viejo y gris Silver Rayleigh se acercó y tiró de Luffy para ponerlo de pie. El angustiado joven estaba confundido al principio hasta que su mente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Viejo Rayleigh. Para alguien que quiere encontrar One Piece, derrumbarse en un momento como este es impropio. Rayleigh dijo mientras le quitaba el polvo a Luffy vendado. Como pirata, encontrarás muchos tesoros en tu vida, pero de la misma manera también los perderás. Ahora dime, después de todo esto, ¿realmente perdiste todo lo que amaba? No hay nada más que valga la pena esforzarse por proteger. Si dices que no, te ataré el trasero al frente de mi barco hasta que dejes de ser estúpido. Gritó Naruto desde donde estaba sentado junto al acantilado. No me importa si estás medio muerto o no. A Luffy no le tomó mucho tiempo encontrar las cosas que consideraba preciosas para su corazón. En el momento en que le hicieron la pregunta, su cabeza se llenó únicamente de pensamientos sobre su tripulación. Todos los amigos y camaradas que había acumulado durante el último año. Por supuesto que sí. Luffy dijo, apretando los puños con fuerza. Zoro, Nami, Chopper, Usopp, Franky, Sanji, Brook y Robin. Todos ellos. Mi Nakama. Necesito volver con ellos. Los había dejado solos durante tanto tiempo. Se suponía que todos se volverían a reunir después de separarse para perder a los marines en 3 días, y había pasado mucho más tiempo que eso. Robin está aquí. Naruto señaló sin darse la vuelta. Ella estaba en tu habitación cuando te despertaste y te volviste loco. Estaba realmente preocupada después de descubrir lo que te pasó. Robin. Luffy se dijo a sí mismo, sonriendo mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos, si ella está bien, entonces todos los demás tienen que estar buscando formas de regresar también. No puedo sentarme aquí.
viejo. Naruto. Uno de ustedes tiene que llevarme de regreso a Sabaody, ahora. Rayleigh levantó las manos a la defensiva. No tenía un barco. Nadó hasta allí desde el archipiélago Sabaody, un viaje de 3 días en sí mismo, y Luffy no podía sumergirse en agua de mar en absoluto. Poderes de la fruta del diablo y todo. Sin embargo, Naruto simplemente se sentó allí y actuó como si no hubiera escuchado una palabra que Luffy le había pedido. En primer lugar, decirle que hiciera algo nunca fue el mejor curso de acción a seguir. En segundo lugar, si bien obviamente tenía un barco para usar, había un punto importante que Luffy parecía estar pasando por alto. ¿Y qué harás cuando regreses allí? Un perro se topa con una especie de fuente, corre de cara hacia ella y es lanzado por un chorro de agua. Sin comprender por qué ocurre este desagradable incidente de la manera en que lo hace, el perro intentará descubrir qué está pasando durante minutos seguidos, recibiendo ráfaga tras ráfaga directamente en la taza. De esta práctica se pueden encontrar algunas similitudes con lo que podría haber sucedido ahora. Él tiene razón. Rayleigh dijo. Nada ha cambiado desde el momento en que Kuma envió a todos tus compañeros de tripulación a volar, excepto que ahora eres 200 millones de Bell y más objetivo que cuando llegaste allí por primera vez. Incluso si toda tu tripulación pudiera reunirse, temo que le vuelvan a ocurrir acontecimientos de naturaleza igualmente trágica. Entonces, ¿qué estaban diciendo? ¿Que todo tenía que terminar aquí y ahora? El equipo en el que trabajó tan duro para formar, que había luchado tan duro junto a él solo para llegar tan lejos en Grand Line, no era lo suficientemente bueno para ir más lejos y tener alguna posibilidad de llegar a One Piece. Tienes que entrenar. Dijo Naruto con una gran sonrisa, girando la cabeza hasta la mitad para mostrársela a Luffy. Entrena como el infierno. Entrena hasta que duele y luego continúa. Rayleigh asintió antes de asegurarse de tener toda la atención de Luffy. Si realmente quieres ir tras One Piece. Si realmente quieres asegurarte de que puedes evitar que tu tripulación sea destruida por los peligros de los marines y el nuevo mundo, yo estaré más que dispuesto a entrenarte. Pero sí entrené. Luffy razonó. ¿Entonces? Al escuchar a Naruto interrogarlo, Luffy se quedó mirando fijamente al líder del Fox Zone, esperando más. Sin embargo, al principio no obtuvo nada. Si no fuera suficiente, haz más. ¿Realmente quieres dejar de fumar ahora? No. ¿Te parece bien que mueran más amigos? No. Entonces, ¿tienes alguna idea mejor? Bien, entrenaré. Bueno, no parezcas tan emocionado por eso. Vete a la mierda. Que te jodan. Con eso, Naruto se giró para mirar al océano mientras Luffy resopló enojado detrás de él. El momento mutuo de irritación entre los dos casi desencadenó en otra batalla, ya que Naruto todavía estaba un poco enojado porque Luffy le había dado una paliza a Honi. Pero Honi era un hombre adulto que tomó la decisión de pelear, así que no podía estar demasiado molesto. También le había prometido a más de una persona hoy que no dejaría que Luffy volviera a agravar las heridas de Marineford que casi lo matan. Así que el mayor de los exaltados se calmó primero. Naruto intentó una vez más convencer a Luffy para que se levantara. Alguien me dijo algo hace mucho tiempo que otra persona le dijo. Naruto dijo. Dijeron. Si algo es realmente importante para ti, incluso si es desgarrador, incluso si es triste, sigue intentándolo e intentándolo, incluso si pierdes la vida, sigue protegiéndola con tus 2 brazos. Sus ojos todavía nunca se apartaban de las olas del océano mientras hablaba. Entonces, incluso si mueres, dejas atrás la prueba de que eres un hombre, para siempre. Luffy simplemente miró la espalda de Naruto con los ojos muy abiertos mientras Rayleigh solo sonrió en su forma habitual y esperó, observando la reacción de Luffy. «Wow», dijo el humano gomoso. Un pescador que nunca cogió una espada en su vida dijo eso, y realmente lo vivió. Aparentemente un pescador tiene más pelotas que tú, dijo Naruto antes de chasquear los labios distraídamente. Se supone que esta mierda no es un barril de risas, Luffy. Sí, puedes divertirte con ello, y por eso me gustaste cuando nos conocimos, pero no puedes simplemente callarte. Abajo porque las cosas se vuelven demasiado reales. Eso se detuvo cuando obtuviste tu primera recompensa. Por no hablar del completamente aplastante que tenía ahora. Era más grande que el de Naruto ahora.
A tus enemigos les importa una mierda si estás triste, especialmente los marines. Si los marines te atacan a ti y a tu tripulación ahora, tú y ellos obtendrán lo mismo que hace. Naruto dijo sin rodeos antes de concluir. Así que prepárate y hazte más fuerte, o devuélveme mi maldito kunai. Encontraré a tu equipo y les diré que tomarás tu pelota y volverás a East Blue. Alguien más duro puede hacerlo. Ve a buscar One Piece, supongo. Un sonido de algo inflándose bruscamente llenó los oídos de Naruto desde atrás y giró los ojos hacia un lado para intentar ver detrás de él. Gomu Gomu no Gigant Pistol, pistola gigante de goma de mascar. Naruto fue golpeado en la distancia desde atrás por un puño extremadamente grande que se extendió para golpearlo y tirarlo al mar por un Luffy rejuvenecido. ¿Crees que te dejaré romper mi Nakama así? No, después de todo hemos pasado. Y encontraré One Piece, bastardo. Gritó hacia el mar y su voz resonó como un cañón al aire libre. En medio de su declaración, vio al Naruto volador estallar en una nube de humo antes de que un destello amarillo anunciara que el Naruto dorado brillante reapareciera justo enfrente de su cara. Bien. Indique un rodillazo en el vientre que envió el torso de Luffy volando hacia atrás 6 metros. El resto de él habría seguido adelante si Naruto no le hubiera pisado los dedos de los pies con el otro pie y lo hubiera agarrado para mantenerlo en su lugar. Entonces, en lugar de ser disparado a la distancia por la fuerza del golpe, los órganos internos de Luffy convirtieron su torso en una resortera antes de caer y golpear el suelo. Rayleigh se acercó y tomó a Luffy bajo un brazo mientras seguía sonriéndole a Naruto. ¿Hiciste eso de hacer copias de ti mismo? No. Pensé que sabía cómo notar la diferencia. Pensé que Luffy realmente te había golpeado. Lo golpeé, Luffy murmuró dolorosamente, hizo ese teletransporte con destello amarillo. Naruto miró a su alrededor con sospecha antes de sonreír y levantarse el labio superior para revelar un marcador Aizen marcado en el interior, dolorosamente por su apariencia. Mi clon en realidad lo hizo y cambió conmigo. No lo sabía lo suficientemente bien como para usarlo. En una pelea a gran escala cuando conocimos a Rayleigh, y el modo chakra de la bestia con cola fue mucho menos complicado cuando quería moverme rápido. Le pedí a papá que me ayudara a etiquetarme después de la última pelea con Kizaru. Pensé que no podías marcar cosas con chakra con los marcadores Aizen. No es un marcador de mi chakra. Es un tatuaje. Oh. Kurama dijo telepáticamente antes de que todo se diera cuenta. Oh. Eso probablemente dolió muchísimo. Naruto pensó en su compañero de chakra antes de hablar con Rayleigh. ¿Cuál es el plan ahora? Necesito. Luffy se movió, lo que provocó que Rayleigh lo bajara para que pudiera volver a levantarse. Necesito enviar un mensaje a mi tripulación. Rayleigh asintió y los dos se alejaron para conversar entre ellos. Eso estuvo bien con Naruto. Mientras regresara, no le importaba quién había traído al tipo. Hablando de tripulación, Naruto se dirigió para ir a regresar con su miembro de la tripulación herido al que Luffy le había quitado la luz del día. Si alguien quisiera encontrarlo por el momento, no sería difícil. XXX, unos minutos después, en otro lugar de la isla de las mujeres. Ayúdalo. Marguerite lloró preocupada, después de haber arrastrado a Honey al lugar más cercano donde pensó que alguien podría ayudar. Desafortunadamente, no fue a los piratas del corazón a quienes acudió. No, estaba más cerca traerlo de regreso a la villa del Elder John donde otros miembros de su tripulación en Yosaku y Paulie habían estado ocupados aprendiendo lo que podían sobre la habilidad de Aki. Podría morir por la paliza que recibió de Luffy. Sin embargo, el Elder John recibió malas noticias de ella. He vivido muchos años, pero simplemente no sé lo suficiente sobre la anatomía masculina como para arriesgarme a tratar de curarlo sin empeorar sus heridas. Yosaku se acarició la barbilla mientras pensaba. Bueno, realmente no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres en lo que debería lastimarlo. Dijo antes de hacer un gesto rotundo frente a su propio pecho, excepto que ya sabes, él no tiene ningún silbido. Pervertido. Paulie comentó desde donde estaba inclinado sobre la forma de Honey que respiraba con dificultad. ¿Qué? Entonces ni siquiera puedo reconocer que las mujeres tienen senos y los hombres no a tu alrededor. Yosaku preguntó beligerantemente, estoy bastante seguro de que ya se han dado cuenta de eso, maldito mojigato. Me sorprende que ya lo hayas descubierto.
¿Me estás llamando tonto, maldito mono de grasa que echa humo? Estoy diciendo que cualquier concepto más complejo que Yosaku Smash y puedes ver humo saliendo de tus oídos. Los dos parecían estar a punto de llegar a las manos, al diablo con los compañeros de tripulación, la situación no justificaba ningún otro tipo de combate, ambos estaban dispuestos a escalar una situación que no significaba absolutamente nada solo por diversión. El espadachín que podía abrirse paso a través de cualquier cosa versus el hombre con una cantidad infinita de cuerdas furtivas e irrompibles que podían venir de cualquier lugar. Estruendo en la jungla. Muy bien, claro. Tocar la campana. Esto no ayuda. Marguerite gritó en un intento por detenerlos antes de que comenzaran, acunando la cabeza de Honey en su regazo y mirando su rostro manchado de sangre. Por su respiración parecía estar inconsciente, pero con esas gafas de sol puestas no podía decirlo. ¿Por qué me siento tan mal por lo que pasó? Solo sé si murió ahora. Tanto Paulie como Yosaku se miraron antes de calmarse de su posible pelea. Esta chica Kuja estaba realmente molesta porque Honey cayó en una amarga derrota. Ni siquiera se está estirando. La joven rubia Kuja gritó, tirando de la mejilla de Honey, tiene que estar a punto de morir. Sí, ella obviamente no los conocía muy bien. Yosaku se rascó la barba tratando de pensar en algo tranquilizador que decir. Mira, no sé tu nombre, pero este tipo es más duro de lo que piensas, incluso si Luffy Nikki le dio 8 golpes de mierda. Aterrizó. Cualquier cosa. Marguerite sonrió un poco, usó su Aki. Ni siquiera lo vi desenvainar su espada. Fue tan rápido que inició un fuego con solo blandir su espada y lastimó a Luffy. Al escuchar eso, los ojos de Yosaku se abrieron como platos, y sin importarle si Honey estaba herido o no, empujó su pie en su estómago para doblarlo y agarrarlo por la chaqueta. Oye, despierta. ¿Tienes tu Aki? ¿Cómo te fue? Eres tú. Rápidamente dejó caer a su mejor amigo herido después de ser golpeado en la cabeza por el arma serpiente de Marguerite. ¡Ay, pequeño! ¿Eres un idiota? Preguntó Marguerite, manteniendo el cuerpo inerte de Honey protectoramente lejos de Yosaku. El rostro de Paulie se dividió en una sonrisa y abrió la boca para responder la pregunta hasta que Yosaku colocó su cabeza dentro del círculo abierto de Kubikiri Gouchou. Ni siquiera lo digas. Todavía voy a pensarlo. Marguerite sintió que Honey se soltaba de sus manos y rápidamente se dio la vuelta, listo para pelear, solo para ver que Naruto le había quitado el espadachín de las manos. Es realmente malo. ¿Va a morir? No. Dijo Naruto, dándole una palmada en la espalda a Honey. Este tipo ha tenido su parte de cosas difíciles antes. Lo dejaré nuevamente en mi nave y haré que nuestro médico lo arregle. Estará bien. Un brillo apareció en los ojos de Naruto cuando vio el suspiro de alivio que dio Marguerite al escuchar eso. Yosaku levantó la mano y tomó su espada de alrededor de la cabeza de Paulie para atársela a la espalda una vez más. Oye, Naruto Nikki. Yo también voy. También podría. Paulie también participó en eso y levantó la mano también. Tengo que empezar a practicar de todos modos. Asintiendo, Naruto hizo un gesto al dúo antes de mirar a Marguerite con una gran sonrisa. ¿Quieres venir a verlo hasta que despierte? Di gracias o lo que quieras decir. Si a esa chica le gustaba el más rápido de los dos espadachines idiotas de su tripulación, ¿por qué haría algo para sabotear eso? Independientemente de lo que el hombre hubiera hecho para lograr que una chica Kuja sintiera algo fuerte por él, claramente había encontrado su columna vertebral en el acto de hacerlo. También ella era muy linda. Así se hace Honey. Absolutamente no. Declaró la anciana Anjon, golpeando a Naruto en la cabeza con su bastón de serpiente. No esperaba que una anciana lo golpeara, como si pudiera hablar de alguien viejo. Pero, ¿cómo podría doler ser golpeado por una serpiente? De cualquier manera, así fue. Esta isla tiene costumbres. Si ella sale al mar contigo en lugar de ser un pirata Kuja, será tildada de traidora a los Kuja. En realidad, solo por salir por unas horas. Estas eran algunas leyes tribales estrictas. Tenía la intención de traerla de regreso. Dividido rápidamente. Mira, puedo traerla de regreso rápido siempre y cuando Hancock tenga el kunai Irai sin que le di. Dijo Naruto, sosteniendo su cabeza donde fue golpeado pero por lo demás no mostrando nada, hablando de Hancock.
Naruto hizo un clon y le entregó a Honi antes de que se teletransportara con los miembros de su tripulación. Luego agarró a Marguerite, voy a ir a preguntarle a ella. Saludos. Con eso, salió disparado en un destello amarillo, dejando solo al miembro vivo más viejo de la tribu Kuja. Al menos estaba fuera de su villa. XXX, a bordo del desastre natural se quejó Nojiko, sujetándose la sien y recostándose en una de las camas en la enfermería de Muret. ¿Puede la gente morir de dolores de cabeza? Sí. La ágil doctora del equipo respondió, revisando algunas de las pruebas que se había tomado el tiempo de realizarle a Nojiko. Es comprensible que Nojiko estuviera bastante perturbada por la idea de morir a causa de un dolor de cabeza. Pero no lo harás. No hay nada en ninguno de estos escáneres que lo indique. Solo tienes que destriparlo hasta que el dolor desaparezca. ¿Quieres algo a cambio? No. Alguien en este barco tiene que mantenerse sobrio ya que el primer oficial probablemente no lo hará. Nojiko se sentó y se preparó para levantarse para salir solo para sentir una aparición repentina de múltiples firmas familiares. Al darse cuenta de que la primera dama de los piratas Foxhound dudaba en levantarse, Muret levantó una ceja hasta que se escucharon pasos en el piso de madera del pasillo exterior. Unos segundos más tarde, Paulie y Yosaku pasaron por la puerta, este último le lanzó un beso que ella no vendió e ignoró por completo. Ese es mi corazón allí, Paulie. Escuchó a Yosaku decir una vez que llegó un poco más adelante en el pasillo. Dios, tuvo que bloquear un escalofrío visible después de escuchar eso. Paulie tardó un momento en captar la doble referencia de Yosaku después de todo lo sucedido en la isla de las mujeres. Espero que te des cuenta de que eso no es gracioso. Incluso si no iba a decirle a nadie que Trafalgar Law tenía posesión exclusiva de su corazón hasta nuevo aviso, hacer bromas al respecto era un poco oscuro. Es algo gracioso. Un momento después, Naruto entró en la bahía médica con Honi, golpeado hasta el infierno, colgado sobre su hombro, a quien procedió a dejar caer en una cama abierta antes de sentarse en otra. La boca de Muret estaba muy abierta ante la apariencia de las heridas de Honi hasta que volvió a la realidad y le cortó la camisa para comenzar a tratar de medir el daño que le habían hecho. ¡Dios mío! ¿Qué le pasó? A Luffy le pasó. Dijo Naruto, para sorpresa de los otros dos, quienes obviamente no podían ver por qué Luffy alguna vez atacaría a uno de ellos de esa manera. Es una larga historia, pero no te preocupes, hablaré de ello más tarde. Solo maneja. Honi. Muret asintió y redobló sus esfuerzos para hacer su trabajo. Parece como si alguien lo hubiera golpeado con una funda de almohada llena de picaportes. Se comentó a sí misma con el ceño fruncido. Parece que no necesito operarlo, pero en serio, ¿qué diablos? Luego, Naruto miró a Nojiko, quien le devolvió la mirada como si estuviera escondiendo algo. Él notó que ella hizo una leve mueca de dolor e inclinó la cabeza confundido. ¿Qué pasa, Nojiko? ¿Algo te lastimó? Nojiko negó con la cabeza en respuesta. Eso fue un gran error. Después tuvo que sostenerse la cabeza. No es nada. Solo mi cabeza. Sabía que los demás la habían insistido antes para decirle lo que estaba mal, así que decidió hacerlo ahora que él estaba allí. Creo que solo necesito acostumbrarme a que mi Haki se desarrolle porque me está provocando migrañas. Ha sido así. Por unos días. No te preocupes. Incluso la sonrisa que ella le dedicó parecía doler. Pobre cosa. Todo lo de Kurama, volver al monte Yoboku y volver al mar, maldita sea, ¿cómo podía pasar por alto algo como la incomodidad de Nojiko? Naruto se levantó, se acercó a ella y puso una mano en su frente antes de pasarla por su mejilla. Deberías habérmelo dicho antes. Levantando la barbilla, le dio un beso en los labios para apoyarla. Acuéstate. Haré que Soren dirija el barco hasta que el jefe regrese. O puedo hacerlo, supongo. Iba a disiparme después de dejar caer a Honi. Apagado. La confusión se dibujó en su rostro hasta que entendió el comentario de Naruto. ¿Eres un clon de Naruto-kun? Sí. Clon Naruto dijo. El jefe volverá con Vivime en un rato, así que siéntate. Le dio otro beso y consiguió que se recostara antes de volverse hacia Muret, que todavía estaba trabajando en Honi. ¿Entendiste esto? Muret le dio la señal de aprobación antes de continuar trabajando con Honi.
aunque todo iba bien. No hay problema aquí, solo cosas básicas, me aseguraré de que Nojiko descanse un poco después de que termine con este tipo. Continúe, Clon-sama. Nojiko hizo todo lo posible para hacer pucheros desde la cama ante su inacción forzada, pero no pudo aguantar mucho tiempo por la expresión de culpa en el rostro de Naruto. Naruto-kun, fui yo quien se lo ocultó a todos. No es como si eres la única persona que se lo perdió. Ahora vete. El clon todavía parecía inseguro, pero rápidamente salió disparado cuando los dedos de Nojiko se movieron hacia su cadera. Fue instintivo ya que allí era donde guardaba sus armas, pero en esta ocasión no llevaba ninguna de sus fundas. Muret simplemente sacudió la cabeza al ver a una de las personas más fuertes del mundo correr hacia la frontera. Tienes a uno de los hombres más peligrosos en Grand Line, la persona real que se supone que debe dirigir este barco, entrenado. XXX, lirio amazónico, palacio de la emperatriz. A Hancock le resultó mucho más fácil que Robin estuviera allí debido al hecho de que era una mujer, y esa postura solo se suavizó aún más cuando se enteró de que Robin había sido esclava en Tequila Wolf, aunque solo hubiera sido durante unas 2 semanas. Pero luego Naruto la liberó y derribó el lugar antes de que aparecieran los revolucionarios que planeaban hacerlo. Eso ciertamente serviría para enojar al gobierno mundial más de lo que ya lo había hecho, pero lo más probable es que a él no le importara. Después de todo, solo pudieron matarte una vez. Con el bienestar de Luffy pesando en la mente de Robin, Hancock y Vivi, los dos miembros de las tripulaciones extranjeras, decidieron intentar pasar el tiempo contando historias que involucraran a sus respectivos capitanes. Y así es como terminé en el equipo en primer lugar. Vivi le dijo a Hancock en la sala del trono de la princesa serpiente con Robin escuchando, así como una conclusión de su historia de cómo se unió a los piratas Fox Sound, para empezar. Luego está la historia de cómo convenció a los marines de que Zoe le lavaron el cerebro para luchar por él. Hancock solo escuchó con una ceja levantada lo que Vivi podía decirle sobre las capacidades o hazañas de Naruto hasta que terminó, entonces engañó a los marines con un simple farol. No los hechizó como ella lo hizo, ni amenazó a nadie convirtiéndolos en piedra. Cuanto más escucho sobre él, más aterrador es el pensamiento de lo que sería capaz de hacer si tuviera pleno conocimiento de cómo funciona el mundo. Vivi simplemente se encogió de hombros a cambio. Ella era incapaz de encontrar a Naruto aterrador. Después de ser entrenada por él, ella nunca se había visto realmente afectada por sus demostraciones de fuerza, incluso cuando lo parecía en acción o después de ciertas cosas que había hecho. Luchar contra almirantes en batallas brutales que en realidad provocaron que los mapas se volvieran a dibujar en una ocasión, no la asustó. A pesar de ese estado dorado suyo que la hacía sentir como si él pudiera causar un cráter al estornudar un poco fuerte, ella se sentía más atraída por eso que asustada, porque se había establecido que a pesar de toda su fuerza él nunca la lastimaría. Más que la mayoría de los miembros de la tripulación. En un instante, Naruto reapareció en la sala del trono con una Kuja rubia que parecía estar completamente aturdida por el hecho de que ella había estado en la jungla hace un momento y ahora estaba justo frente a Hancock. Recordándose a sí misma y ante quien estaba, Marguerite rápidamente se inclinó ante su líder, Ebirime. El ojo de Hancock se movió ligeramente ante la proximidad que Naruto tenía con uno de sus súbditos, tanto que su tono salió helado, incluso para sus estándares como líder de los Kuja, Uzumaki. ¿Dónde está Luffy? Para Vivi y Robin, la habitación pareció volverse un poco más fría que cuando contaban historias sobre sus respectivos capitanes. Rayleigh lo tiene. Respondió Naruto, no ajeno al cambio de tono ni un poco, se fue con él antes de que pudiera preguntarles si querían teletransportarse de regreso aquí. Sin embargo, deberían estar aquí en un momento ya que me tomé mi tiempo para regresar. ¿Sabías? Eso no pareció calmar demasiado su temperamento, pero su expresión era fría. ¿Qué puedo preguntar? ¿Y qué está haciendo uno de mis Kujas más jóvenes contigo? Naruto miró a Marguerite todavía inclinándose ante Hancock y puso los ojos en blanco, poniéndola de pie. En eso me estaba tomando mi tiempo. Resulta que Luffy destrozó a uno de los miembros de mi tripulación tratando de protegerla antes de que yo llegara allí, así que tuve que enviarlo de regreso al desastre natural.
De todos modos, solo quería ver si estaba bien si la enviaba a mi nave por un tiempo para observar a mi miembro de la tripulación hasta que despertara para poder agradecerle. ¿Otro miembro de tu tripulación? Hancock preguntó escépticamente, perdiendo su rostro enojado y pétreo. No podrías estar hablando de uno de los hombres que trajiste, ¿verdad? Porque tu pequeña princesa ha estado sentada aquí conmigo todo este tiempo. Oye, no soy joven. Estoy a punto de cumplir 17 años. Vivi refutó. No le gustaba que la trataran como la bebé de la tripulación, y solo parecían ser otras personas fuera de la tripulación las que lo hacían. Ella era la princesa de una nación, maldita sea. El siguiente en la fila para administrar el lugar. Sus habilidades para estar allí eran tan legítimas como las de cualquier otra persona. Naruto simplemente asintió a la pregunta de Hancock, preguntándose por qué importaba que fuera un miembro masculino de su tripulación. En serio, pensó que ya habían superado esto. Sí, uno de mis espadachines. Honi. De todos modos, la traeré de regreso. Honestamente. Ella pareció simplemente mirarlo fijamente durante varios segundos, tratando de evaluar lo que estaba diciendo antes de aparentemente pensar en algo intrigante. Bien. Siempre y cuando estés dispuesto a dejar un rehén a cambio, por si acaso. ¿Entiendes? Una vez más, quería ver de qué estaba hecho realmente este hombre. Sí. Dijo Naruto antes de hacer un gesto a su princesa residente, Vivime. El rostro de Hancock no cambió, pero sus ojos sí. Naruto iba a dejar a la princesa de Arabasta allí a cambio de obtener lo que quería. Ven aquí para que pueda enviarte a casa con, lo siento, nunca supe tu nombre. Le dijo disculpándose a Marguerite. Vivi se dio cuenta de lo que Hancock había estado tratando de hacer y simplemente le sonrió al Chichibukai por intentar exponer algún lado egoísta de Naruto con el subterfugio utilizado. Sintiéndose reivindicada por su capitán, Vivi saltó hacia él, donde él los envió a ella y a Marguerite lejos antes de regresar. ¿Te estás utilizando como rehén? Hancock le preguntó a Naruto después de verlo solo frente a Robin y ella. Bueno, no tanto un rehén, ya que incluso si no tenía la capacidad de teletransportarse por capricho, tenía mucha confianza en sus posibilidades de tomar cualquier cosa que se le ofreciera. Así que invitado era probablemente un término mejor que rehén en este caso. Sí. Naruto respondió. Así que adelante, conviérteme en piedra o lo que quieras hacer para sentirte seguro. Podrías ser un clon. Señaló Robin, encontrando un poco de diversión con todo el asunto. Sin pestañear, Naruto se golpeó a sí mismo en la cara con tanta fuerza que le hizo sangrar y lastimarse el ojo. Qué manera de demostrar que era él mismo. Por cierto, gracias por recordárselo. Naruto le dijo sarcásticamente a un Robin sonriente antes de volver su atención a Hancock, pero sí, soy yo. Así que adelante ya es todo el asunto de conviérteme en piedra. No tenía miedo de convertirse en piedra y quedar vulnerable. En este punto ella había conocido solo a dos hombres que no tenían miedo de morir o sufrir como resultado de sus acciones, ¿y estás bien con eso? ¿Me harás volver? Él respondió con una sonrisa, golpeándose la cabeza antes de señalarla. No puedo sentir ninguna mala voluntad en ti en este momento. No como la primera vez que nos conocimos, y ahora soy mucho más sensible a ese tipo de cosas. Y si ella no te hace retroceder, puedo materializar ese cuerpo de zorro Pat que me diste y provocar todo tipo de infiernos. Contigo atrapado en piedra eres como mi bolsa de carne, el caballo de Troya. Kurama dijo dentro de su mente. Me encanta que la gente no sepa lo suficiente sobre mis poderes como para tenerme miedo todavía. Me permite ir y venir mucho más fácilmente. Eso no será necesario. La gobernante Kuja de cabello oscuro dijo, con un ligero lapso en su compostura. Eres libre de regresar a tu nave, siempre y cuando te quedes un rato después de tu regreso. Oh, una salida. Pero eso no era lo que habían acordado. Y si ella estaba siendo amable, lo menos que Naruto sentía que podía hacer era cumplir con las condiciones originalmente establecidas. No, creo que permaneceré prisionero por un tiempo. Tenía toda una tripulación tripulando la nave, con un clon allí ya que el que había enviado antes aún no se había disipado. Técnicamente era como si todavía estuviera allí. XXX, mientras tanto, a bordo del desastre natural es la cosa más asombrosa que he visto en mi vida.
dijo Soren, apoyándose en el marco de la puerta de entrada a la bahía médica, espiando el interior con la última adquisición del equipo, el músico Byron. Byron no entendió qué tenía de sorprendente. Me temo que no veo a qué te refieres. El caballero artista dijo, parándose detrás de Soren hasta que miró adentro y pudo ver a Marguerite sentada al lado de la cama de Honey. Es una niña. Es cierto que es una niña cuja, pero no parece ser el tipo de persona que se deja sorprender por una hermosa niña. Mujer. No es la chica, sino a quien adora la chica. Señalando bruscamente hacia adentro, Soren recuperó la compostura y suspiró. Mira, si hubieras estado aquí desde el principio como casi estuve yo, sabrías por qué es extraño que ese tipo tenga una chica que piense algo así sobre él. Byron solo miró entre Soren y el interior de la bahía médica, algo comprensivo, pero mucho más pragmático en su enfoque. Bueno, por lo que he oído, la isla de las mujeres se encuentra en un área donde la mayoría de las que no son kuja los piratas nunca han visto hombres. Oh. Eso lo explicó entonces. Del puñado de hombres con los que probablemente alguna vez había hablado, Honey era uno de ellos que había hecho algo bastante impresionante o valioso delante de ella. Misterio resuelto. Y con eso, el interés de Soren en la escena se desvaneció rápidamente, confundiendo a Byron cuando se levantó y se alejó como si una mariposa perdida inexistente que había pasado volando junto a él ahora fuera más interesante. Al salir a cubierta, encontró a Paulie fumando a través de su cigarro como si el cigarro no produjera suficiente humo para que sus pulmones se sintieran lo suficientemente llenos. ¿Cuál es tu problema, carpintero? Esos dos espadachines son unos imbéciles totales por razones completamente diferentes. Ambas son dos mitades del mismo idiota, dijo Paulie, lanzando al océano el cabo de su potente y fino cigarrillo fumable. Ambas son dos mitades del mismo idiota. Y desearía poder decir más, pero no lo haré. Todos somos bastante tontos. De lo contrario, ni siquiera estaríamos aquí. Soren se encogió de hombros y se apoyó en la barandilla junto a él. No iba a presionarlo, porque realmente no le importaba mucho si no lo involucraba a él y nadie más estaba muerto o moribundo. Las únicas personas en este barco que son realmente inteligentes son Nojiko y la princesa. Hizo un gesto hacia el timón donde Vivi estaba nuevamente manejando el volante bajo la atenta mirada del clon de Naruto. Eso me ofende. Paulie encendió otro cigarro para quemarlo mientras conversaba. Di algo inteligente que no tenga que ver con barcos. Ve. No me pongas en aprietos, tonto. ¿Por qué no bajas a la piscina infantil de atrás y pasas el rato como lo haces habitualmente? Estoy entrenando ahí abajo, idiota tatuado. Mis habilidades no derriten una mierda como las tuyas. Al volante, ignorando rotundamente las discusiones de Soren y Paulie, Vivi mantenía una mirada atenta a los mares delante de ella, con una sonrisa en su rostro mientras conducía. La intención de la tripulación era pasar la zona del archipiélago Sabaody y avanzar para cruzar la línea roja. Ese había sido el curso de acción desde que regresó del año sabático en el monte Yoboku, y no había razón para posponerlo en este momento. Vivi sería la primera en admitir que disfrutaba tener el control de la rueda, aunque no era del todo su control porque estaba haciendo lo que le decía Naruto, o su clon, que actuaba como fuente de energía. A las focas en la vela que atraían más viento para acelerarla. Pero era solo una de las cosas que había aprendido desde que se unió a la tripulación. Cuando regresó a casa, había visto y experimentado lo suficiente como para ser el tipo de gobernante que Arabasta realmente merecía después de todo lo que les había sucedido. Para asegurarse de que nadie pudiera volver a aprovecharse de ellos. Ni obras barrocas, ni gobierno mundial, nada. Tengo un regalo para ti. El clon de Naruto le dijo de la nada a Vivi, desviando su atención del océano por un momento. Bueno, el verdadero yo sí. Algo en lo que estuvo trabajando para ti por un tiempo después de lidiar con algunas frutas de Logia, y tengo a los sapos para terminarlo. Ya está hecho, así que tendrás que esperar hasta que regrese para molestarlo. Antes de que Vivi pudiera lanzar preguntas sobre de qué estaba hablando, la proyección espectral de Perona flotó a través de la cubierta con las manos en las caderas. ¿Cómo es que recibe un regalo? ¿Dónde está mi regalo? La beligerancia de la chica fantasma. ¿Qué hizo que le hizo pensar que merecía un regalo?
La conocieron cuando intentó apoderarse del barco, por el amor de Dios. Vivi le dio una sonrisa forzada a su rival no oficial, no sabía que los prisioneros recibían regalos. ¿Y qué querrías como regalo si pudieras tener algo? Kurama-chan y Karue-chan. Perona dijo animadamente, volteándose boca abajo por la emoción. Ambos son tan lindos que no puedo soportarlo, solo quiero abrazarlos. Nefertari Vivi se opuso vehementemente a eso, sin lugar a dudas. Por supuesto que no. Karue es mi mascota. Lo he criado durante años. A pesar de su disgusto por Perona, se había olvidado por completo del hecho de que no había absolutamente ninguna posibilidad realista de que Perona alguna vez consiguiera su pato de gran tamaño. ¿Alguna vez? ¿Crees que mi viejo zorro mozo es lindo? Naruto no pudo evitar reírse ante la idea de que alguien considerara lindo a Kurama. Si tan solo pudiera verlo en toda su horrible gloria. Aparentemente, la pequeña demostración de fuerza del monte Yoboku no fue suficiente para asustar a Perona y alejarla de él por mucho tiempo. Sabes que te arrancará la cara de un mordisco si intentas agarrarlo de nuevo, ¿no? Haré que me ame y no dejaré de intentarlo. Perona insistió antes de hacer pucheros por algo. Sin embargo, tenemos que hacer algo con esa voz. Definitivamente no es linda. ¿No se supone que debes estar vigilante? Yo soy Hera. La princesa fantasma de cabello rosado se defendió. Además, no hay nada ahí afuera. Parecía como hace 5 minutos. Hazme caso, ¿quieres? Perona puso los ojos en blanco, pero voló hasta la cofa de vigía estilo dosel para regresar a su cuerpo y comprobar el telescopio. Al hacerlo, se sonrojó de vergüenza al casi pasar por alto el hecho de que un barco se acercaba directamente hacia ellos. Un buque de guerra con varios cañones grandes que sobresalían de la proa, con un Jolly Roger que consistía en un castillo con tibias cruzadas, atravesándolo y flechas a su costado apuntando hacia arriba. Ella salió disparada de su cuerpo una vez más y voló hacia la cubierta con una expresión tímida en su rostro. Barco pirata que viene hacia aquí a las 2 en punto. Muchas armas. Muchas, muy grandes armas. Hay un nombre en la vela. Veje. ¿Como la supernova Capone Veje? Preguntó Vivi, antes de morderse el labio. Ella estaba al tanto de los conocimientos de las diversas tripulaciones que estaban siendo promocionadas como la próxima generación de piratas, y los piratas filetant de Capone Veje eran uno de ellos. ¿Debería cambiar de rumbo? Probablemente podamos dejarlos atrás. Nunca he visto un barco tan rápido como el desastre natural. Sin embargo, ese pensamiento tendría que esperar, ya que algunas personas se habían enterado del hecho de que había piratas peligrosos acercándose a ellos. Es decir, alguien a quien le gustaba bastante pelear. Barco. Soren se dirigió al frente con un espejo para mirar el mar en la dirección apropiada. Impresionante. De todos modos me estaba aburriendo. Luego se giró para ver a Naruto levantándose y haciendo crujir sus nudillos. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Preguntó nervioso. Voy a acercarme y hablar. Respondió Naruto, preparándose para el poco ejercicio que se necesitaría para ir allí. Quiero decir, solo porque sean piratas no significa. Auge. Pasaron unos segundos, pero el disparo de cañón del otro barco impactó en el agua a poca distancia. Claramente el objetivo había estado sobre ellos. Había estado bastante cerca para un primer disparo, pero de nuevo era un barco de color naranja brillante. No importa. Voy a hundir esa cosa. Al notar la expresión de enojo en el rostro del clon de Naruto después, Soren se giró hacia un lado y miró por el costado. Dios mío, Uzumaki. El clon de Naruto se apresuró a acercarse, pensando que las balas de cañón podrían haber sido algún tipo de mina flotante. El clon de Uzumaki recibió un disparo. ¿Qué? Antes de que Soren terminara su frase, apuñaló al clon con su dedo índice. Shigan, pistola de dedo, del Rokushiki. No se necesita ácido. Naruto se convirtió en una nube de humo, dejando que Soren soplara la punta de su dedo como si fuera un arma real. Vivi, Perona y Paulie lo miraron como si estuviera loco. De hecho, uno de ellos cuestionó esto en voz alta. Ese era Paulie, estás loco. Le disparaste. Lo apuñalaste. Lo apuñalaste. Yo no lo hice.
Soren dijo sin comprender, cambiando su atención para mirar la nave entrante. Ese primer disparo estuvo más cerca de lo que pensábamos. Atraparon a Uzumaki. Ustedes lo vieron. Y si no lo hicieron, todavía diré qué sucedió y tomaré a mi lecho de muerte. ¿Por qué? Porque quiero pelear con alguien, y si Uzumaki estuviera aquí, acapararía toda la acción. Incluso su clon lo haría. Soren respondió en voz alta antes de ponerse sarcástico. Ahora no tenemos viento adicional en nuestras velas, lo que nos hace tan rápidos como un barco de la marina normal. Estamos condenados. Vivi habría sentido la necesidad de golpear a Soren en la cabeza si no estuviera segura de que eso la dañaría infinitamente más que a él. Entonces disipaste su clon. La única cosa por aquí que realmente puede alimentar la superarma de la nave. Y velas que nos dan nuestro impulso de velocidad. Sí. Solo para entrar en una batalla con piratas peligrosos. He luchado contra gente peligrosa por mucho menos. Auge. ¿Y qué es la vida sin meternos en una pequeña pelea de vez en cuando? Dijo Soren, haciendo crujir sus nudillos mientras el barco de los piratas Firetank se acercaba cada vez más. Además, ¿quién dice que necesitamos a Uzumaki cada vez que algo se pone difícil? Cuando no obtuvo respuesta de los demás, la sonrisa desapareció de su rostro y sus hombros se hundieron mientras se giraba para mirarlos a todos. Necesito esto. No me lo quiten, bastardos. Fin del capítulo 46. Sí, me tomé un tiempo con este porque quería prolongar más capítulos de manga para usarlos como herramienta de referencia antes de intentar continuar, pero al diablo. Realmente no he visto nada que haga que algo que ya planeé hacer sea discutible, así que lo que sea. De todos modos, siguiendo con el tema de los capítulos recientes, tengo que decir que ahora me gusta Bellamy. Soy un fan. Bellamy es rudo. La paliza de actuar correctamente de Luffy le devolvió el camino cuando puso algo de respetabilidad en la actitud de ese tipo, y ay, diablos, estoy apoyando a Bellamy para que no muera o sufra un destino desagradable ahora. Tal vez solo soy suave. Quizás simplemente creo que sus poderes son geniales. ¿Quién sabe? No. Kenchi fuera. Y hasta aquí con el capítulo, mi gente bonita de YouTube. Y por favor, suscríbete y dale a like al video. Eso apoya al canal. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video. Adiós.